Una vez tuve una hermana, se llamaba Luisa Genoveva en honor a una tía abuela que la familia quería mucho y era un nombre elegante. Llevaba años esperando que naciera para dejar de ser hija única, solita. Murió cuando yo tenía 7 años y ella 7 meses. Murió porque en el pequeño hospital rural al que nos llevaron, después de aquel accidente en el que perdí casi todo, no tenían el equipo ni la experiencia para tratarla correctamente. Murió cuando debió haber sobrevivido. Y he pensado en ella más que de costumbre en estos días del desmantelamiento del INSABI y su absorción por IMSS Bienestar. He lamentado su deceso más de lo habitual, ahora que se hacen cortes de caja de lo sucedido con el sistema de salud en los últimos años, también reflejado en los datos recientes que revela la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, con datos alarmantes. El porcentaje de la población en México que se vio obligado a atenderse en servicios privados y no públicos de salud pasó de 43 a 49% en este sexenio. Se redujo el índice de vacunación infantil, subió la obesidad y también la desnutrición con registros significativos de baja talla y bajo peso entre niños. Y esto es el resultado de la cancelación del Seguro Popular, la transferencia de las compras consolidadas de medicamentos a la Secretaría de Hacienda al inicio del sexenio, la transformación de COFEPRIS, el pleito con las farmacéuticas, luego la cancelación del INSABI y la ordeña de recursos que nadie sabe dónde fueron a parar. Un desmadre, pues. Leí la tragedia del desabasto del médico Javier Tello, leí el reporte de México Evalúa titulado El ocaso del Fonsabi, un fondo creado para financiar la atención de enfermedades de alto costo para personas sin seguridad social, y me indigné más de lo habitual, porque el caos en salud ha tenido consecuencias. El desorden ha derivado en decesos. La improvisación ha producido una secuela de indignidades. Ni una sola muerte prevenible se justifica, pero quizá las que más duelen son las de los niños, porque se extingue la posibilidad, el camino a andar, tanto que podría haber sido y no fue. Pienso en mi Luisa Genoveva y los libros que no leímos juntas, las aventuras que no tuvimos, los cafés que no bebimos, las conversaciones que quedaron pendientes. Y hoy en México hay demasiadas familias cargando con el peso de esas ausencias de hijos e hijas, hermanos y hermanas, porque al presidente se le ocurrió transformar el sistema de salud y luego vino la pandemia. Y al igual que en muchos otros ámbitos, ese ímpetu supuestamente transformador se tradujo en destrucción, en improvisación, en la profundización de problemas heredados más que en su solución. En salud hemos presenciado una espiral descendente. Hemos escuchado mitos y mentiras, pretextos y negaciones. Hemos visto a los culpables, como Hugo López-Gatell, culpar a las víctimas, sugiriendo, por ejemplo, que los padres de los niños con cáncer y sin acceso a medicamentos oncológicos son golpistas de derecha. Esa retórica del gobierno del combate a la corrupción se ha traducido en crueldad hacia los niños con cáncer, en el desabasto de medicamentos de alta especialidad, como los oncológicos. El gasto del Fonsabi cayó para todos los padecimientos y el tratamiento más castigado fue el cáncer infantil, con un recorte de 97% frente al sexenio pasado. Yo cargo con la ausencia de mi Luisa Genoveva. Otros allá afuera de Palacio Nacional cargan con sus propios nombres, con sus propios muertos. Muchos médicos protestando por lo que les falta para atender a sus pacientes. Y los nombres, Carlos, Adonai, Ana Karen, Kiana y miles más. Como argumenta Javier Tello, en el caso del desabasto de medicamentos, el gobierno decidió quitarle el corazón al paciente sin tener siquiera un donador. Ahora, como parte de la carnicería constitucional que ocurrió hace poco en el Congreso, se extinguió al INSABI.
Y ahí los resultados, como tantos más. No hay forma de describirlo más que esta. En materia de salud, el legado de la Cuarta Transformación ha sido mortífero.